Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis quién es Sushruta, el padre de la medicina de la India? ¿Sabéis que ya se hacía cirugía plástica en la antigüedad? ¿Sabéis que las hormigas eran una herramienta clave? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y con el vídeo de hoy vais a alucinar, ya sabéis. Aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si quieres saber más, acompáñanos. Sushruta Samhita es un tratado de medicina tradicional de la India escrito en sánscrito y atribuido a Sushruta, un médico hindú del siglo VI a.C. al que se considera el padre de la medicina de la India. Pero ojo, estamos hablando de hace más de 2600 años. Este tratado, junto al Charaka Samhita y el Ashtanga Hridaya, constituye la gran trilogía de la medicina ayurvédica. Esta trilogía describe procedimientos quirúrgicos, técnicas de diagnóstico y tratamientos para diversas enfermedades y lesiones. Sushruta, hace más de 2000 años, estandarizó diferentes técnicas, procedimientos específicos e inventó la práctica de la cirugía plástica, con reconstrucciones faciales y todo. Sí, lo que oís. Su especialidad era la rinoplastia, la reconstrucción de la nariz. Y no porque tuviese especial devoción por este apéndice, sino por la costumbre que tenían en la India de amputar la nariz como forma de castigo. A los criminales convictos y a las mujeres acusadas de adulterio se les cortaba la nariz para marcarlos y debían vivir con este estigma durante el resto de sus vidas. Así que para los que habían sufrido este castigo, aquella intervención les ofrecía una oportunidad de recuperar su dignidad y volver a llevar más o menos una vida normal. Y lo más curioso es que todavía hoy se sigue practicando esta reconstrucción con el mismo método descrito en Sushruta Samhita. Esta técnica consiste en cortar en la piel de la frente un triángulo isósceles invertido, la base en la parte superior de la frente y el vértice cerca de la propia nariz, que servirá para reconstruir la nariz perdida. Se soltaba el trozo de piel del triángulo a excepción de la parte del vértice. El colgajo se giraba sobre el vértice para que la epidermis quedase en la parte exterior y se cosían los bordes a la cara dando forma a la nueva nariz. El único inconveniente de esta operación era la cicatriz que quedaba en la frente, aunque nada que no se pudiese remediar con alguna historia heroica o calarte el turbante hasta las cejas. También se describen otras reconstrucciones, como el labio o las orejas, igual método que la rinoplastia, pero utilizando la piel de la mejilla. Además de describir los diferentes tipos de vendajes dependiendo de la parte del cuerpo, utilizar el vino como anestésico, el uso de las sanguijuelas o las hormigas como material de sutura. Sí, hormigas. Y es que se juntaban ambos lados de la herida y se ponían sobre ella las hormigas. Cuando éstas mordían con sus mandíbulas, se les arrancaba el cuerpo y la herida quedaba pinzada y suturada. Y aún hay más, Sushruta también detalla la operación de cataratas. Sí, y es que mediante una aguja curva llamada Jabamukhi Salaka se extraía la catarata. Se quitaba esa opacidad del cristalino y se vendaba el ojo en cuestión. Se hacía con unos paños empapados en mantequilla caliente. Y como buen médico que era, advertía que la cirugía debía ser el último recurso. Como última curiosidad, Sushruta también se dedicó a la docencia en la ciudad de Varanasi, al norte de la India. Sus alumnos debían formarse durante 6 años y tras ese periodo de aprendizaje tenían que prestar un solemne juramento. Y todo esto un siglo antes de que naciese el médico griego Hipócrates. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Sabéis que ya se hacía cirugía plástica hace más de 2500 años? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos de aquí. En uno os hablo de la historia del rey Arturo y en este os hablo de qué encontraríamos en el neceser de una mujer en el antiguo Egipto. Vamos, dos vídeos alucinantes. Y también me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.